Pedro Llosa Vélez, nacido en 1975 aquí en Lima, tiene una licenciatura en economía, pero interesante el hecho de saber que ha hecho posgrado en filosofía y en literatura, y bueno, y se dedica a la literatura, ¿no? A la escritura de cuentos propiamente. ¿Cómo así confluyen la economía y la literatura en ti, Pedro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, ¿Cómo Ricardo? estás? Es una buena pregunta si es que confluyen o no, porque han sido como dos mundos separados que han vivido separados y que de alguna manera a veces hasta coexisten. Y no sé si llega a haber alguna confluencia entre ellos. Creo que, digamos, yo estudié economía, me interesó mucho, acabé la carrera, digamos, en ese momento yo nunca tuve un conflicto ocasional de querer estar dejando algo que quería hacer, ni mucho menos, pero siempre tenía un gusto por la literatura, ¿no? Y cuando terminé la carrera de economía pensé en estudiar literatura, incluso postulé, ingresé al pregrado de San Marcos y al mismo tiempo la maestría. Entonces en ese momento ya habían terminado la carrera de economía, pensé que era mejor hacer la maestría y entonces estuve 3 años yendo a San Marcos todas las noches a estudiar literatura, ¿no? Incluso ahí pensaba que como me había dado cuenta que lo mío era un poco la enseñanza y iba a vivir de la enseñanza, que podía, estudiando literatura, ser un profesor de literatura, ¿no? Pero la parte académica, la parte de la teoría literaria no me atrajo tanto, no me entusiasmó tanto, y creo que desde ahí fui ordenando mi vida un poco como profesor de, no solo de economía, ¿no? Sino de todo lo que se le acerca a la economía y las ciencias sociales, porque he sido profesor de ciencias sociales, de historia del pensamiento económico, que está vinculado a la filosofía bastante. Entonces quise estudiar de luego filosofía, que era un punto medio ahí entre las letras y la economía. Entonces, digamos, han coexistido, y he escrito mis libros siendo profesor de economía, siendo profesor de teoría del conocimiento, de cosas, digamos, afines, pero nunca la docencia ha estado asociada a la literatura, ¿no? Y creo que se han llevado bien, ¿no? Porque hoy por hoy, digamos, disfruto mucho, por ejemplo, de escribir artículos periodísticos, ¿no? Si bien a veces tengo libertad completa para hacerlos, me voy siempre a temas de filosofía económica, a temas de distribución, a temas de digamos, temas humanistas dentro de la economía. Creo que felizmente no es una actividad que me tenga completamente, digamos, que sean antagónicas en esencia, ¿no? Que tenga que ser, no sé, pues un ingeniero civil que está todo el día haciendo cálculos y luego se va en las noches a leer. No es mi caso, ¿no? Y de alguna manera yo no soy el economista, digamos, tradicional de un centro de investigación que está haciendo regresiones, sino que lo enseño en un colegio, ¿no? Donde formo personas. Y entonces mis fuentes, además de los libros, son los periódicos permanentemente. Tengo que estar al día, ¿no? Leyéndoles, un poco juntando la teoría con la práctica. Entonces a veces pienso que también la literatura se nutre de otros campos y las ideas te salen ¿no? Mientras más diferente pueda ser tu vida de la de otro literato, más expuesto estás a otras experiencias, aunque, digamos, dentro de la docencia puede ser un mundo de experiencias dentro de la clase, pero también a veces necesitas romper y salir e ir a vivir otras cosas que enriquezcan tu literatura, ¿no? Entonces, a veces confluyen, a veces hay momentos que siento que confluyen, a veces, ahorita me van a venir algunos ejemplos, algunas ideas de confluencia, pero más que todo creo que cada vez trato de romper un poco las barreras entre los campos de estudio, ¿no? Que no hayan esos límites. Me gusta mucho la política, me parece indesgarrable de la economía, y al mismo tiempo, mientras más veo la literatura, también termina siendo, y el arte, pues, indesgarrable de la política. Entonces como que se hace una alfombra común a todas las áreas que no sean, pues, la parte del cálculo ingenieril, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Todo lo que son las humanidades y las ciencias sociales al final son inseparables. Veo que te has, ya en el terreno propio de la creación, un poco que te has concentrado en el cuento específicamente, ¿no? Has ganado concursos de cuento, has publicado
casi en exclusividad libros de cuento, estás imbuido en el cuento como género casi de una manera especial. Y yo me pregunto, ¿esto viene por una suerte de lectura o originado por una lectura abundante del cuento como género desde tu momento en que empiezas a leer, a interesarte en la literatura, o esto ya es una decisión personal posterior ya cuando decides escribir, ¿no? Digo yo, de repente tú has preferido dentro de tus lecturas cuando empiezas solamente basarte en el terreno del cuento, tus escritores favoritos están dentro básicamente del terreno del cuento, o cómo se produce esto? Sí, la verdad que no, en un inicio no era así. Mis lecturas han sido bien diversas. En cuanto a literatura, te diría que alternado entre novela y cuento, incluso hasta un peso mayor le daría a las novelas, ¿no? He sido más lector de novela que de cuentos. Si algo he leído más en mi vida son cosas no literarias, digamos, ensayos, libros, todos los años que he estudiado, que serían, digamos, la lectura de no ficción, no literaria. Pero más bien el cuento es algo que a mí me ha salido como un elemento creativo de manera natural, ¿no? No me lo he propuesto. Claro, cuando uno comienza a escribir cuentos. Mis primeros cuentos eran ejercicios, cuentos de 4 o 5 páginas, ¿no? Mi primer acercamiento con la literatura, y siempre pensé que iba a ser que se iba a ir creciendo, que iban a volverse novelas, ¿no? Luego mi segundo libro son cuentos más extensos, y efectivamente creo que después del segundo libro hice el intento de escribir una novela. 2 veces he hecho el intento, he escrito, he llegado a ser, digamos, a tener la longitud de una novela, pero no tenía un producto final que yo sentía, con lo que yo me sentía cómodo de decir eso es una novela, ¿no? Y luego volví al cuento, ¿no? Entonces creo que es una mezcla entre ese ejercicio, esa prueba y error, y darte cuenta que los textos largos se me hacen un poco pesados, es como una masa muy grande que por todos lados se te está escapando, mientras que el cuento, y además a veces pienso que los cuentos que hago ahora son de una extensión que es difícil ponerles una línea y decir esto es cuento, porque la gente piensa en el cuento a veces de 2 páginas, ¿no? Y yo tengo ahí cuentos de 30, 40 páginas que son, yo creo, pequeñas novelitas. Si le cambias la letra lo puedes editar hasta presentar como una novela breve, y entonces pronto fui descubriendo que ahí me siento cómodo, que ahí puedo, cada vez que retomo el trabajo, leerlo de principio a fin para seguir escribiendo, o tenerlo digamos en tus manos, ¿no? Manejar la historia completamente. Y entonces ha sido antes de este libro que me di cuenta que digamos, ¿por qué tenía que pensar en el cuento como voy a hacer más cuentos antes de escribir una novela? Si no voy a escribir cuentos, voy a escribir los mejores cuentos que pueda, sin ningún complejo, vamos a decirlo así, frente a la novela, ¿no? Y a partir de ahí, un poco los años que he estado fuera, me he preocupado por leer más cuentos, yo mismo me he identificado como, ¿no? Digamos, cuando yo estudiaba en Holanda y cuando llegaba a España trataba de preguntar a la gente quién está publicando, quién es el cuentista de ahorita, qué libros hay, entonces poder agarrar un poco lo del momento, y yo mismo me daba cuenta que este es mi género, y quién sabe si en otro momento no lo sea, pero en ese momento, en esta época, y ahí se ha ido reforzando más, ¿no? Porque he seguido escribiendo cuentos, y ahí ya me he vuelto más un lector de cuentos, ¿no? He puesto un poco la disciplina de vamos a leer cuentos con una cierta imposición, de tratar de acabar por lo menos un cuento diario. Por mucho tiempo he tratado de hacer eso, y me gusta porque es algo que se incluye en tu vida, y aunque sea pues en las peores épocas de demandas laborales, aunque sea un cuento breve, leer un microcuento de una cara ya hace que te levantes con otra actitud, y creo que esa es un poco creo que es mi relación con la literatura, ¿no? Que es eso lo pienso últimamente, ¿no? Que es un amor a la palabra, un amor al lenguaje, pero dentro de la narrativa, ¿no? Dentro de algo, digamos, de una historia contada, ¿no? Porque tú dirías, bueno, para eso está la poesía, justamente como género sublime de las posibilidades del lenguaje. Sin embargo, soy un mal lector de poesía, y un cuento breve
un cuento, ¿no? Que tú sientas que tiene un cuento bien escrito, que te toque, y creo que te hace la vida más bonita, más llevadera, ¿no? Entonces ahí creo yo me he ido formando como cuentista, y pienso que no, cada vez me convenzo más de que no, digamos, cuentos largos, cuentos bien hechos, cuentos homogéneos, libros de cuentos homogéneos no tienen nada que envidiarle a la novela, ¿no? Bien, y bueno, efectivamente yo te hacía un poco esta pregunta porque, bueno, ya me has respondido en parte lo que te quería preguntar. Era el hecho de que tus cuentos pues son relativamente largos, ¿no? Y no solamente eso, yo encuentro inclusive un buen uso de técnicas que podrían aplicarse para la novela, ¿no? Hay saltos de tiempo, hay narraciones alternas, ¿no? Trabajo con voces en primera, segunda persona, etcétera, ¿no? Entonces yo veía, ¿no? Y yo esperaba preguntarte, bueno, y luego de esto viene el hecho de escribir novela, pero me dices que no, que todavía estás como en una especie de un idilio con el cuento, y eso podría llegar inclusive a ser una suerte de defensa cerrada del cuento como un género, o no es tanto así, o sea, hasta dónde puedes llegar con esto. Sí, ¿por qué no? No lo veo mal, ¿no? Hace poco un autor que escribe solo, que tiene 3 libros de cuentos, que es Carlos Yoshimito, me preguntó en un momento que estuvimos juntos si solo había escrito cuentos antes de salir este libro, y le digo sí, y me dice, muy bien, sigue en la resistencia, ¿no? Y entonces, claro, yo no lo había pensado así, pero de alguna manera, si se da el caso de que uno termina manteniéndose en esa área, no porque tampoco no por una terquedad sin sentido, pero sino porque se da y porque es tu preferencia, es también una manera de difundir el género. La vez que difundes tu obra y cada vez que hablas das algunos detalles de tu trabajo. En todo este tiempo, con la difusión de este libro, las visitaciones, ha habido muchísimos espacios, y creo que van a seguir habiendo, donde se trata de sentarnos a hablar del cuento. Y entonces me encanta la idea de defender al género, de invitar a la gente a que haga una reflexión sobre género, y eventualmente, digamos, yo no me cierro a un día a sentarme y pretender escribir una novela si siento que es una historia que me da para más, entonces no que el género se adapte al interés que tienes, pero sé que en los próximos años voy a seguir trabajando con este tipo de longitud, ¿no? En relato de ese tamaño, y si puedo difundirlo, devorar y contribuir a una especie de corriente a favor del cuento. Creo que este año se han publicado varios libros de cuentos y muy buenos, y entonces yo mismo estoy gratamente sorprendido, ¿no? Es decir, hay quienes dicen que hay que leer más clásicos que contemporáneos. Yo creo que hay que combinar, y para mí la alternancia es la mejor fórmula. Y creo que mis contemporáneos están muy bien, lo disfruto mucho, ¿no? Entonces digo, quizás está viendo un buen momento para el cuento en el Perú, está comenzando una nueva etapa. Bueno, si puedo contribuir en algo para cuando sales y hablas en colegios o en cualquier espacio público, a decirle a las personas, oye, tú no lees, pero has considerado que de repente podrías leer cuentos, que si no lees novelas porque se te hace muy largo, porque se te hace muy pesado, de repente podrías, ¿no?, dedicarle un tiempo a los cuentos y encontrar el gusto, ¿no?, y llegar a los cuentos adecuados. Me parece que es un camino bien interesante para acercar a la literatura a muchas personas que la tienen, digamos, están fuera de sus vidas completamente, ¿no? El cuento es algo que a veces su espacio, su dimensión parece muy pequeña, ¿no? Entonces, bueno, sí, es un subgénero dentro. La vez pasada hablaba de la posibilidad, por ejemplo, de hacer un programa sobre el cuento. Entonces, a nivel de cualquier medio de comunicación te dicen, ay, pero es algo muy pequeño, muy específico, ¿no? Sí, pero todos los profesores de español en el Perú, los profesores de colegio, tienen que enseñar y tienen que elegir cuentos para enseñar y tienen que tener un conocimiento del cuento, y entonces ahí hay una relación importante que tienen con el cuento y no necesariamente con la novela.
porque para cuestiones prácticas lo enseñas, acercas al joven a la literatura a través de digamos, elementos más breves, como es el cuento. Entonces ahí creo que tiene un futuro muy grande en general, en la formación de los jóvenes. Otro elemento que me parece interesante en la lectura de tu libro es un poco estos personajes cosmopolitas que están en todo momento trasladándose, ¿no? Encuentro muchos viajes, traslados de una ciudad a otra, de un país a otro, gente que viene a vivir al Perú o gente que se va a Londres, o dentro del mismo Perú está este médico que habita en diferentes lugares, hay ambientes de aeropuertos, etcétera. ¿Esto es un poco parte de tu experiencia personal? ¿Esto es casual o esto ya es producto de todo tu vida, de cómo tú has vivido? ¿Cómo eliges estos momentos, este tipo de personajes? Ayer comentaba en un conversatorio con Pedro Novoa sobre el libro, algo que justamente hablamos del factor antologador, y creo que lo que tú dices digamos, están las visitas y puedo dar toda una explicación de por qué las visitas es un punto de unión, están ciertos temas comunes a los cuentos, pero yo he pensado siempre que el principal factor antologador de un libro de cuentos en general, bueno, habría que, claro, hacerles examen a muchos otros autores, ¿no? Pero es las preocupaciones del autor en ese momento. Entonces yo siento que la manera de no repetirse, digamos, es, por un lado no te repites porque cuentas historias diferentes, pero por otro lado hay una forma de repetición que es el factor de unión, que son las preocupaciones internas que se subyacen a todas esas historias. Entonces yo pienso que mi primer libro tiene, ¿no?, toda una serie de cosas comunes, igual el segundo, cuando lo he visto a la distancia o he conversado con algunas personas, me han dicho, mira, acá todos los cuentos tienen un deseo de salir, de emigrar, ¿no? Un poco en el fondo, y era antes de yo irme a vivir fuera. Y entonces, efectivamente, estos cuentos han sido escritos cuando he vivido fuera, pues, excepto el primero, que es el más reciente. Y sí, lo que fue mi vida durante esos 4 años fue bastante escindida, ¿no?, geográficamente. Era algo más que yo quería y que buscaba, pero era, ¿no?, el estar fuera del Perú, el mirar fuera del Perú, y luego las circunstancias personales que hacen, bueno, siempre está Lima, tienes que, ¿no?, tu familia acá, pero tú viví en Holanda, estudié en Holanda, luego tenía una novia que estaba en España, entonces andaba permanentemente partido, buscando las ofertas para poder tomar un vuelo acá, el otro allá, y estar en mayor, ¿no?, en el lugar que cubriera más las demandas de ese momento. Entonces quizás eso haya salido en todas las historias, ¿no?, que son historias de desencuentro geográfico, de personas que se encuentran en un lugar, que se desencuentran, que van y confluyen en un país diferente. Me parecía que ese era y me sigue pareciendo, que ahí hay una fuente de creación, una fuente de historias bien interesante, que es el mundo distinto visto desde un peruano, digamos, ¿no? Desde un peruano específico con ciertas características, y el Perú visto desde el mismo peruano estando fuera, ¿no? Creo que hay dos. Yo pensé siempre escribir una historia sobre, y quizá en algún momento lo haga, ¿no?, sobre Holanda, que fue el país en el que viví 3 años. Permanentemente tenía una libreta en donde anotaba cosas que me parecían inverosímiles, ¿no?, absolutamente inverosímiles para cualquiera de nosotros, y decía, no, acá tiene que salir alguna historia, algo muy intenso, muy que llame la atención, porque estos pequeños detallitos que veías, ¿no?, eran de un universo tan disímil, incluso a las ideas occidentales que tenemos nosotros, porque conoces a un español, a un alemán, a un francés, y de pronto piensas que llegar a Holanda va a ser lo mismo, que ibas a, digamos, ¿no?, dentro de ciertos patrones de similitud, y no.
y te encuentras a veces en un planeta distinto. Entonces, eso ha sido una fuente de inspiración, si quieres verlo. Y la otra es, claro, ver al Perú desde fuera y sentir al Perú desde fuera. Y eso creo que también en algunos casos se ha filtrado bastante en este libro, ¿no? Esa denuncia soslayada a veces, ¿no? Porque hay mucho racismo, hay mucho clasismo, hay una serie de vicios sociales terribles en muchas de las historias, porque están ahí, ¿no? Flotando, que no hay una crítica social manifiesta, sino simplemente la exposición de la historia. Y ya es para mí una forma de decir, mira esto, ¿no? Mira este personaje como es, ¿no? Para que uno mismo juzgue, digamos, ¿no? O vea o encuentre qué es lo que está queriendo poner el autor. Bien, y por último, he observado con atención tu trabajo con el personaje femenino, ¿no? Tienes más de un personaje femenino en este libro, inclusive hablando hasta en primera persona, ¿no? de la propia voz del personaje femenino narrándonos sus experiencias. ¿Cómo se produce? Yo siempre he tenido curiosidad sobre este trabajo, cuando de repente sea una pregunta un poco sexista, ¿no? Se puede decir, pero ¿cómo es que a veces la mujer consigue salirse un poco de ella para hablar como un varón, o viceversa, ¿no? Cómo el varón consigue meterse en la piel, en el espíritu de una mujer para conseguir esa verosimilitud en el lenguaje, ¿no? Que tú logras muy bien en este caso de este libro, en los personajes femeninos. Esto viene de manera natural, esto te costó mucho esfuerzo, o simplemente por la emoción de los temas. Los cuentos salieron fluidamente. ¿Cómo fue este trabajo? La verdad que no me he puesto a pensar. Tú ahorita me vas a decir esto, he pensado que excepto el primer cuento, que personajes son hombres, en todos los otros hay personajes femeninos muy presentes, con diálogos, con monólogo interior, ¿no? Y no es algo que uno no, es más, cuando estaba hablando con mis amigos de la maestría, discutíamos sobre algo, una utopía llamada la sociedad sin género, ¿no? Genderless Society, que era algo así como un lugar en el que realmente llegue a desaparecer esas barreras, digamos, entendiendo el género como las creaciones sociales que se hacen sobre el sexo del ser humano, y luego el género como simplemente una creación social que puede romperse. Entonces, ¿cómo llegar a esa utopía en donde nada esté determinado por tu sexo, nada de una creación social de las costumbres, las prácticas? Y entonces siempre estaba esta discusión de que era una utopía inalcanzable, de que no se iba a poder llegar a esa, aunque la buscáramos. Entonces ahorita estoy pensando que, por lo menos en la literatura, en ese mundo de la ficción donde todo es posible, nunca me he sentado a decir, bueno, voy a hablar desde una mujer o desde un hombre. No he pensado en el género cuando he comenzado a hacerlo, simplemente he pensado, quiero hacer esta historia, y esta historia funciona así, ¿no? Esta mujer, este personaje pensando, este personaje hablando con otro. Bien, y estabas, para terminar, para cerrar, diciendo en algún momento que mencionabas que el cuento en el Perú, la producción de cuentos, la escritura de cuentos está pasando por un buen momento, y seguramente que hay muchos nombres que decir, pero a mí me interesa, esto ya es una pregunta un poco de curiosidad de lector. En el terreno universal actual, ¿tú crees que podrías soltar de repente una especie de geografía actual de cierta parte del mundo donde se está escribiendo buen cuento? ¿Cómo está tu atención puesta en la escritura de cuentos ya, pero a nivel mundial, a nivel universal? ¿Lees libros de cuentos de escritores de fuera, de otras latitudes? ¿Estás detrás de eso? No podría darte un mapeo geográfico, me gustaría tenerlo, pero trato en la medida de lo posible de estar atrás del cuento, un poco perseguirlo y tratar de conseguir lo más que se pueda, y de un poco ir en busca de la mayor diversidad en la medida del que está todavía como parte de mi actividad. Yo trabajo 8 horas como profesor en otras cosas, y parte de todo ese tiempo extra que tengo
está bastante focalizado en el cuento. Entonces, digamos, bueno, en el último tiempo en España me acuerdo de haberme recomendado a Askildsen, ¿no? Como uno de los cuentistas más potentes, un noruego. Se hablaba mucho de Kim Monzó, que es este catalán, ¿no? Que también es un cuentista. Muñoz Molina ya hablaba de Alice Munro antes de que recibiera el Nobel, ¿no? Instaba a leerlos también. Bueno, ellos como novelistas, me refiero a Muñoz Molina, a Javier Marías, tratado de buscarle su obra reunida de cuentos, que suelen tener, digamos, un bloque que no es tan prolífico como sus novelas, pero que también suelen estar reunidos, y ambos tienen productos muy sólidos, ¿no? Cuentos. Creo que tengo un vacío en el cuento norteamericano, porque no lo sigo, y me gustaría, ¿no? Tener un poco una cercanía con la actualidad. Y luego, por ejemplo, cada vez que, digamos, donde hay algún tipo de oportunidad de conseguir algo exótico, pues voy a estar ahí, ¿no? Hace un tiempo, hace unos 3 años estuve en la India, y difícil llegar a librerías, ¿sabes? Curiosamente pero en un pueblo que no era el central, llegamos a una librería un poco antigua, y también difícil encontrar libros que no estén en el idioma, que estén en inglés, pero descubrí una antología de cuentos de cuentistas que escribían originalmente en Orilla, que es una zona al este de la India, y fue formidable descubrir ese libro de cuentos. Primero que, bueno, tú te imaginas, ¿no? Como decir acá, pues una provincia, ¿no? Dentro del país, un poco oculta, pues bueno, ser escritores que se conocen entre ellos por ahí. La mayoría tenía 10 libros de cuentos, tenían unas producciones enormes, habían sido traducidos en muchas lenguas, publicaban algunos en grandes editoriales, y todos partían de ahí, de la zona de Orilla. Y me acuerdo los primeros 3 cuentos que había leído de distintos autores eran toda una reproducción de lo poco que yo había visto en esos días, en ese tiempo de estar allí. De pronto llevaba a la ficción en escenas cotidianas. Incluso me atreví a traducir uno de ellos, ¿no? Me contacté con la escritora y le propuse, había sido ya traducido al castellano, le dije, bueno, pero el español de España y el español de Perú es otra cosa, vamos a ponerlo en español peruano. Entonces aceptó, dijo, español peruano. Y le puse para una revista de acá, Campo Letrado. Entonces, en ese sentido, de manera muy desordenada, de manera muy poco, vamos a decir, erudita y profesional, estoy al acecho de cuentos, pero no me atrevería. Me encantaría poder en algún momento sí tener un panorama más, ¿no? de lo último que se está haciendo geográficamente en el mundo, y poder tener ese orden. Me encantaría, para ver qué es lo último, lo más reciente que se hace. Bien, Pedro, muchas gracias por tu tiempo, y bueno, esperamos más producciones, ¿no? Ojalá que podamos encontrar pronto un nuevo libro tuyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ricardo, por la entrevista.